salirme de esa lógica. Y lo otro que también yo destacaba, y que tampoco sé quién tiene razón, pero me llama la atención como hay visiones alternativas del mismo hecho. Es decir, Alberto dice, estamos tratando de construir un polo progresista en América Latina, reconstruir eso, estoy chocho de lo que hablé con... Y el país dice, México enfría las expectativas de Argentina de formar un eje progresista. Ese es el título del país sobre el encuentro. López Obrador pone de manifiesto que la política exterior no es una de sus prioridades en su encuentro con Alberto Fernández. Y el primer párrafo de la nota dice, el presidente de México, Andrés López Obrador, se ha propuesto una política exterior que al menos de cara a la galería contente a todo el mundo. Bajo la máxima de que no quiere ingerir en asuntos de otros países, aprovecha para decirle a cada quien lo que quiere escuchar, sea Donald Trump, Nicolás Maduro, los gobernantes centroamericanos o, el último caso, Alberto Fernández, presidente electo de Argentina. Pero salvo en el caso de Estados Unidos, a quien en la práctica también ha satisfizo aumentando los controles migratorios, con el resto de América Latina los movimientos son minúsculos. De ahí que las expectativas de Fernández de construir un gran eje progresista en la región se hayan enfriado tras su primera visita al exterior después de su triunfo electoral. Eso cuenta El País. Hay que verlo, El País ponía en la misma bolsa, yo lo leo todos los días, el único diario que recibo en mi casa. Ponía en la misma bolsa a Maduro, a Lula, a Morales, Cristina, populismo. Es decir, para mí las categorías que tiene a la hora, que en general el europeo, el periodismo europeo, a la hora de analizar América Latina son bastante precarias. ¿Puedo decir que el país fue concesivo con Macri? ¿Cómo? ¿Fue concesivo con Macri el país de Madrid? No. Fue lapidario. No, pero no digo con Macri, digo cómo mira los fenómenos populares en América Latina. Pero, Rey, mezcla todo, así que tampoco me deja muchísima certeza. En todo caso, yo digo, yo no tengo idea. No, creo que México tiene una tradición. un poco la defensiva. No, al contrario, estoy tratando de pensar. Acá hay un periodista que se llama... ¿Por qué me decía la defensiva? Porque te veo la defensiva. No, estoy tratando de pensar. Javier Lafuente, un periodista del País, escribe esto. Javier Lafuente y Georgina Sebrega. A mí se me ocurre que Javier Lafuente... Yo vengo leyendo El País de España hace rato, lo recibo en mi casa, cosa que agradezco. Tiene categorías muy rígidas. Todo es populismo. No comparto para nada. Esa es la hora de cómo mira. No es que no comparto. Asocia no populismo comparto con todo lo malo. Para Maduro es populismo, Morales es populismo, Lula es populismo. No me parece bueno, para yo nada. lo vengo leyendo. Yo también, no me parece para nada. Al margen de eso. Pero para nada, perdóname, déjame decirte. Sí, no es que no me parece. Me parece casi disparatado. Bueno, está bien. Yo he conocido... Vos tenés tu punto de vista, yo puedo tener el mío. Bueno, lo podemos confrontar. He conocido... las personas que hacen El País acá en la Argentina. Yo no conozco a Carlos Cue, pero voy a cenar con él, vamos a fiesta. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Carlos Cue... Pero yo conozco mucha gente y voy a comer con ella y no estoy de acuerdo cómo mira la región. Pero pensar que Carlos Cue no diferencia Maduro de Lula... No, yo te digo El País de España. El País de España, como casi todos los medios europeos, meten en la misma bolsa todo. Hay populismo... Sí, el populismo. Disparate. El populismo como catastrófico. No. Pero sí, bueno, yo lo vengo leyendo. No es ningún disparate, es lo que yo vengo leyendo. Pero no solamente eso, sino que además, en esta nota en particular... Pero no leí la nota. Estoy diciendo que hay una que no me como nada, que no me como más ninguna mague de ninguna lectura del exterior. ¿Por qué? ¿Por qué te enoja tanto una nota? ¿Por qué decís que me enoja? Porque te veo enojado. No estoy enojado. Pero no solamente te veo enojado, sino que la nota lo que cuenta es... López Obrador, me sorprendés. ¿Por qué te parece enojado? Porque te escucho enojado. No estoy enojado. La nota lo que cuenta, lo único que cuenta, es que la versión de López Obrador no quiere hacerle daño a nadie. Por ahí López Obrador está contento. Tiene que ver con la política tradicional de México, de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados. México ha sido clave. Si México daba el aval para un avance contra Venezuela, es muy probable que se hubiera concretado algo. Porque México es un país importante. Si vos tenías concretado Estados Unidos y una presión muchísimo mayor sobre Venezuela. Que no correspondía. No estoy diciendo que no correspondía. Estoy diciendo cómo juegan los países. México tiene una tradición de no injerencia en los asuntos como la tenía Argentina. De no injerencia en los asuntos internos de los otros países. Una política que, por suerte, México tiene una política exterior que cumple, no importa si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Como la tenía Brasil hasta Bolsonaro. Brasil tenía una tradición. Brasil votaba, yo me acuerdo, mira, un hecho que es muy sintomático. Yo entrevisté para 23 al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Fernando Enrique Cardoso. Cuando preparo previamente la nota, el tipo era del Partido Comunista. Yo, ¿cómo el tipo de Partido Comunista es presidente de la Comisión de...? Cuando lo voy a entrevistar, le pregunto. Y me dice, porque podría ser uno de derecha o un evangélico, me dice. La política exterior de Brasil es la misma.
votamos en contra, por ejemplo, del bloqueo a Cuba, siempre, incluso cuando había gobierno militar, porque es la política de Itamaraty que dice que no injerencia en los asuntos internos de otros países. Eso cambió con Bolsonaro. Eso a mí me da envidia un país cuando tiene una política medianamente homogénea en el mundo a nivel exterior. Qué sé yo, Argentina debería priorizar el Mercosur independientemente de que gobierne la derecha, la izquierda, el peronismo, el radicalismo. Creo que México es una demostración de eso. La otra es Uruguay. Mantienen políticas hacia el exterior que son coherentes. Eso digo, y México lo hace. Y tiene que relacionarse con Estados Unidos. Está demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Entonces es un equilibrio muy complejo. Lo único que estoy contando es que en la tapa del país dice, para lograr el acuerdo de Tratado de Libre Comercio tiene que hacer una reforma laboral, se la han pedido Canadá y... Perfecto, una. Y lo segundo, que la cobertura... Que bueno, no sé si es bueno para que la cobertura del país sobre la reunión pasaron cosas que no es lo que dice Alberto Fernández. No tengo idea que es verdad que no. No, bueno, Alberto Fernández tiene una mirada parcial, obviamente. Por eso discutir el país, porque una nota dice tal cosa. ¿Pero por qué dice que estoy discutiendo el país? Estoy diciendo con total libertad que el país tiene una manera de contar América Latina, que yo lo vengo leyendo, y me sorprendo. Me sorprendo. Ve todos los fenómenos de América Latina con una categorización muy maniquea, muy blanco-negro. Para mí ha mirado todos los fenómenos de la misma manera, para ellos es lo mismo. Cualquier gobierno popular, populista, lo que sea, progresista, es lo mismo. Es lo mismo, y para mí tienen matices, no es lo mismo Bachelet que Cristina Kirchner, que Lula. Buscame una nota donde ella diga, donde el país diga que Bachelet es lo mismo que pero la Maduro. Categorización, pero no me entendés, Ernesto. Estoy hablando de la categorización que hacen de populismo. Es república como populismo, como hacen algunos periodistas en Argentina, que acá se pelea la república, no sé, civilización o barbarie. A mí me parece que todo es mucho más complejo. No me parece que sí. Y no es un ataque al país, es una manera de mirar, la cobertura del país era tan crítica de Macri, lo bueno, lo malo, el bien y el mal, pero eso no tiene que ni les daba notas, los ignoraba. Es decir, pero eso no es lo que yo te y me parece que hay una mirada equivocada respecto a la cobertura del país, porque el país era crítico de Cristina. Entonces, no digo de tu parte, pero entonces parecía que el país se lo adjudicaban a una mirada europeísta que no entendía de América Latina. Y después vino Macri y fue crítico de Macri. Pero no es que sea crítico, y me parece que hay un tema con los defensores del populismo globalmente, porque también hubo defensores del populismo globalmente, sí, claro, que todavía no está muy aclarado y que tampoco me conforma mucho de las cosas. Globalmente, es muy difícil. Había gente que defendía a Venezuela casi hasta el último momento, Rey. Vamos. Es decir, la defensa de Venezuela, muerte, porque es de los nuestros, todavía pasa, porque vos decís, bueno, está bien, perfecto. No es lo mismo, pero ¿dónde está Lula cuando pasa lo de Venezuela? ¿Dónde está Correa? ¿Dónde está Correa cuando habla de Venezuela? ¿Dónde está el Pepe Mujica cuando pasa de Venezuela? ¿Dónde está Cristina? Pepe Mujica es crítico de Venezuela. Cero. Es uno de los responsables de lo que pasó. Es crítico. Es uno de los responsables de lo que pasó. Igual es muy distinto. Lo que pasa es que en un escenario global, ahora no hubiera pasado lo que pasó con el nivel de complicidad que hubo de la izquierda latinoamericana. No probemos. Lo que estoy diciendo es que por suerte el país criticaba a Venezuela. Por suerte alguien criticaba a Venezuela. ¿Quién dice? ¿Por qué me llevas a hablar de la crítica? Podemos hablar de Venezuela no tengo ningún problema hablar de Venezuela. Si queremos Venezuela. Yo lo único que estoy diciendo sobre el país, ABC, todos los diarios que se te ocurra. Ahí vos englobás. No es lo mismo. Pero digo que la mayoría de los diarios europeos miran el fenómeno del populismo como si fuera la misma cosa. No leo todos los diarios europeos. Categorías europeas. Que ver la mayoría de los con categorías europeas. Populismo malo, liberalismo, democracia, república. No me parece. El país fue durísimo con Macri, ¿no es verdad? ¿Qué tiene que ver que sea durísimo con Macri? Vos decís populismo malo, macrismo bueno, no es cierto. Estoy refiriendo cuando gobernaban los populismos. Bueno, criticaba... asocian a todo lo malo. Y yo creo que no... Te digo, pues yo lo hablo con compañeros, con amigos que tengo en España. Hay una visión, yo a veces trato de explicar, le digo, miren muchachos, los populismos cuando surgieron, y mucho menos de esta nota. Los populismos cuando surgieron en América Latina, surgieron como respuesta a la debacle que habían hecho gobiernos liberales, que habían dejado tierra arrasada, desastres. Entonces aparece el populismo, restaura derechos, y después también tiene corrupción, prebendas, autoritarismo, pero no es tan simple de explicar, no es solamente una cosa. Estoy de acuerdo. No creo que la cobertura del país, y mucho menos la cobertura de un encuentro entre Alberto Fernández. Pero te lo tomé como referencia, digo que tomo siempre con pinzas la mirada que tienen los medios europeos sobre
los procesos de América Latina. Yo la tomo con pinzas, ese es el aporte que hice. Cuando vos me preguntás, yo te agrego. ¿Por qué? Porque creo que tiene una mirada maniquea, pero bueno, es mi mirada, qué sé yo. A mí me parece que son muy prejuiciosos a la hora de analizar. ¿Y cómo se expresa el prejuicio en este caso? No, lo que te dije es que México tiene una postura histórica de no injerencia en los asuntos internos de otros países. ¿Qué creo que hace México? Que es un país enorme. Bueno, trata de negociar con Estados Unidos, paralelamente trata de hacer algunos guiños hacia los movimientos progresistas, porque ahora está con un gobierno de centroizquierda o lo que sea. También bastante pragmático, creo que haciendo un montón de cosas que no parecen de centroizquierda, qué sé yo. Bueno, haciendo lo que pueda. 10 y 20, 19 y 2. ¿Qué le enojado sos vos? No, ¿por qué? 10 y 20 me tengo que ir, chau. La inmensa minoría.